Y ya está con nosotros Liliana Rega. ¿Cómo te va, Liliana? Un gusto. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por esta invitación. Les comentaré que Liliana, ya lo dije un poco al principio, pero es profesora en letras, bibliotecaria, escritora, es directora de las bibliotecas de la Universidad de El Salvador desde el año 2004. De ello vamos a hablar, espero, largo y tendido, porque yo estuve en una presentación de materiales que ella hizo generosamente hace poco ahí, que he deslumbrado con todo el trabajo que desarrollan. Liliana Rega coordina desde el año 2012 el programa Memento para la preservación del patrimonio documental de la Universidad de El Salvador, que esto es el tema en cuestión. El mismo cuenta con un taller de conservación del papel para libros y documentos de la biblioteca histórica. Es editora de la publicación Huellas en Papel, publicación de la biblioteca histórica en papel y en línea. Esto quiere decir que también se encuentra, vamos a eventualmente durante el programa dar las vías de acceso por internet a estos materiales. Dirige los trabajos del Fondo Atahualpa Yupanqui, de ahí la música seleccionada para el programa de hoy. El fondo es Atahualpa Yupanqui, Memorias en Papel para la Preservación, Conservación y Difusión de la Capataza, Biblioteca de Atahualpa Yupanqui y del Archivo Familiar Chavero, que es el apellido de Donata Fitzpatrick, y es un poco lo que motivó el encuentro de hoy. ¿Sabes, Liliana? No sé por dónde empezar, porque la verdad que la tarea que comentaste, que desarrollan, es tan vasta, tan amplia, y a la vez tan puntual, ¿no? Porque requiere una especialización y una relación con los materiales. Para que se den una idea, yo voy a dar desprolijamente algunas referencias, pero por ejemplo, la parte específica del trabajo de esa biblioteca de Yupanqui en manos de Liliana Rega y su equipo en la Universidad de El Salvador y la Fundación, es los libros que se le dedicaron de puño y letra a Atahualpa Yupanqui, que forman parte de su biblioteca. Es decir, es tan específico como eso. No es que se trata, por ejemplo, de todo lo que haya escrito, de partituras de él, que no es excluyente, pero el concepto remite a, por ejemplo, yo sacaba fascinado fotos de Juan L. Ortiz dedicándole un libro a Atahualpa Yupanqui, ¿no? Ese tipo de cosas que inmediatamente se las mandaba a mi hermano poeta y no podía creer la foto que le estaba llegando a su celular. Pero eso es lo interesante de esto, saber que hay gente que sí está preocupada en esos materiales, saber que sí hay gente que valora la conservación de esos materiales como debe hacerse, y en este caso Liliana es una de las personas más indicadas para poder conversar sobre eso. Entonces, sin una pregunta en particular, ¿por dónde empezamos? Te disparo esa idea, claro. Bueno, lo primero que creo que es importante decir es que en la Universidad de El Salvador tenemos la biblioteca universitaria, que es lo común en toda universidad, tener las bibliotecas universitarias para los alumnos, y desde hace 12 años efectivamente tenemos la biblioteca histórica. Ha sido una semillita que ha ido creciendo paulatinamente. Empezó primero con, nosotros recibimos libros de los jesuitas, pero además nosotros recibimos libros de personalidades de la ciencia o del arte particulares, que deciden dejar estas bibliotecas personales en la universidad y que tienen que recibir un tratamiento especial. Por ejemplo, tenemos la biblioteca de los doctores Enrique y Ricardo Finoquieto, tenemos las colecciones de libros de Eduardo Vergara Leumann, tenemos varias colecciones particulares que se suman a aquella primera colección que heredamos de los jesuitas. Todo eso me llevó a conformar la biblioteca histórica. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que estos libros no podían ser tratados de la misma manera que el libro que todos los días utiliza el alumno para estudiar.
Sí, es medio pasada, pero fue una idea tuya, digamos, no es no una idea. Conformaste, o fue venida, bueno, es lo que sugerida por la Universidad de El Salvador. No, es lo que yo recomendé, pero es algo que para los bibliotecarios es una obviedad. No, bueno, pero tiene que haber un bibliotecario que sienta su obviedad y que lo proponga. Lo que pasa es una institución, en este caso la universidad. Hay un excelente maridaje entre la institución y nuestra profesión. Claro. Esto lo quiero decir con mucha fuerza, porque realmente yo siempre me sentí muy apoyada por la universidad. De hecho, yo pude a través de la universidad ir a hacer cursos en el exterior, en esos lugares en Europa, no por Europa, pero sí Europa tiene todo el conocimiento de lo que son las bibliotecas históricas, y aprendí algo que me llamó muchísimo la atención de entrada, y es que no solamente en España, por ejemplo, o en Holanda, no solamente conservan, ¿no?, y tienen todos los requerimientos para conservar los libros y los papeles en papel, sino que además se preocupan muchísimo por difundir lo que tienen, porque si nosotros conservamos, si tenemos la biblioteca y está súper preservado todo ese material, pero nadie sabe que está, ni se puede reutilizar esos contenidos. ¿Para qué lo conservamos? Claro. Es algo que termina muerto. Entonces, es casi una obsesión mía buscar la manera de, está bien, nosotros conservamos todo, hacemos todo como corresponde, pero además a mí lo que me interesa mucho es difundir los contenidos de esas colecciones. Y aparte, qué interesante en lo que estás diciendo, pues yo pensaba, y no son muchos años, estamos hablando de 30 años, quizás un poco más, un poco menos, de difusión de Internet, ¿no? Pero la posibilidad de digitalización, si bien es previa, pero el acceso permanente, continuo a esos materiales e inmediato por parte de cualquier espectro social que estuviera interesado, eso forma parte de estos últimos 30 años a partir de Internet. Y nosotros tenemos que decir que este tema caro a nosotros, que es la conservación, ¿no?, cómo conservamos estos materiales, con la digitalización dio un vuelco impresionante, porque es un medio que nos permite guardar los contenidos, acceder a los contenidos y no manipular los documentos originales. Claro, pero es sumamente importante que, a partir de un enlace uno pueda acceder a esos materiales en cualquier lado que esté, porque aparte, imagino, previamente también un gran impedimento son los traslados. A ver, desde la cuestión simple, esos materiales están conservados en un lugar físico, o sea cual fuere. Entonces hay que dirigirse a ese lugar concretamente para ir, y no estamos hablando de dirigirse desde una misma ciudad, sino que cualquiera sea el interés en cualquier lado implica un viaje hacia ese lugar. Y las bibliotecas virtuales han sido un avance tremendo en eso. Claro, realmente. ¿Y cómo es tu relación con esos materiales? Cuando te llega un material más allá de la posibilidad, a ver, me refiero a, decíamos fuera de aire, hay muchas formas después de llevar adelante ese aspecto de conservación en lo que es la cuestión de derechos, de posibilidades, mismo ya contarás en la Fundación Atahualpa Yupanqui, también habrá cosas que evidentemente se pueden utilizar y otras que no, o se pueden, están puestas como para el acceso a un público en general, otras a un público especializado y otras que no. Como ocurre, supongo, con la gran mayoría de los materiales. Claro. Es un trabajo de curaduría realmente importante. Es un equipo, ¿no? Porque por un lado estamos los bibliotecarios, que además hay una bibliotecaria que se especializa en la catalogación de libros históricos. Hay una archivera que se especializa en la organización y la descripción de todo lo que son papeles de archivo. Porque acá, voy a decir las especialidades. Aparte tenemos una especialista en conservación de bienes culturales en papel. Tenemos una técnica en digitalización y después tenemos un técnico en diseño digital. ¿Eso todo dentro de tu equipo? Todo dentro del equipo
dentro de lo que es la biblioteca histórica, claro, exclusivamente. Entonces, uno por lo general es muy difícil que llegue un papelito suelto o que llegue un libro. En general llega una colección, un conjunto de libros y en general papeles. Por eso acá quiero hacer una aclaración muy importante. Cuando nosotros hablamos de biblioteca, hablamos de libros, folletos y podrían ser partituras. Eso es una biblioteca. Cuando hablamos de archivo, hablamos de papeles. Papeles que no son libros, es decir, cartas, fotos, manuscritos, borradores, partituras en borradores, afiches, carteles, es decir, todos esos papeles que manipuló una persona en vida, ya sea por cuestiones administrativas o por cuestiones de su manejo de papeles. No quiero Esto es un archivo. Macedonio Fernández, por ejemplo, claro, famoso por sus papelitos por todos lados. Cuando juntamos biblioteca y archivo de una misma procedencia, hablamos de fondo. Por eso, este proyecto con la Fundación Yupanqui se llama Fondo Atahualpa Yupanqui, Memorias en Papel, tanto de libros como de los papeles de archivo. Digamos que Liliana está muy próxima a un gran trabajo que se va a desarrollar en septiembre, que está dividido en dos partes. Caro, ¿qué te parece si nos comentás un poco y que tiene que ver también con su visita hoy al programa? Sí, bueno, se trata del primer Congreso Internacional Yupanquiano, que tendrá lugar 7 y 8 de septiembre, ya dentro de muy poquitos días, en Córdoba, con entrada libre y gratuita. 7 y 8 de septiembre en el Centro Cultural Córdoba, Córdoba Capital, queda en Avenida Poeta Lugones 401 de la ciudad de Córdoba, y el 9 de septiembre en el Centro Cultural Casa Museo, Agua Escondida, Cerro Colorado. Así es, el Cerro Colorado, por supuesto, es el lugar, iba a decir la casa y me quedé muy corto, ¿no? Es el lugar de referencia de Atahualpa Yupanqui, dicho por él mismo, ¿no? Estamos escuchando también a Liliana Rega, que es nuestra invitada en el día de hoy, bibliotecaria, escritora, profesora en letras. Tiene a su cargo un trabajo de conservación que realiza desde la Universidad del Salvador, de conservación de fondos, de libros. Bueno, ella misma nos está explicando las diferencias entre técnicamente, digamos, llamar materiales a los cuales se accede y se los cataloga o se los trabaja de distintas formas. Además de ese tipo de trabajo, hay toda una cuestión de derechos, ¿no? Porque la conservación, estábamos hablando un poco, la conservación digital. Bueno, eso por ahí estaría lindo que lo cuentes, porque yo estuve viendo, pero contémosle cómo son los folios, de qué manera se cuidan los materiales, porque estamos hablando, claro, de algo que me acuerdo en esta reunión que estuve, mejor dicho, me encontré con una primera cosa angustiante, que hablabas de la pérdida inexorable del papel, ¿no? Uno cree, porque la vida es más breve que la conservación del papel, pero no por esto el papel continúa históricamente en el tiempo. Bueno, los especialistas dicen que de todas maneras, por más que hagamos todos los trabajos de conservación y nos esmeremos muchísimo y que los ambientes estén sumamente estabilizados, nosotros sabemos que uno de los criterios para conservar el papel es la estabilización del medio ambiente, ¿no? Bueno, esa es la primera medida que hay que tomar. Luego hay que guardar esos papeles envueltos en materiales libres de ácido. Por más que tomemos todas las precauciones y trabajemos con mucha seriedad, sabemos que de todas maneras el papel va a morir. Obviamente no va a morir dentro de 300 años, va a morir dentro de muchísimos años, pero sabemos que eso en algún momento se va a perder. Por eso también la importancia de la digitalización y poder traspasar esos contenidos a otro formato, porque lo que hoy sabemos y lo que nos permite hoy la tecnología es saber que los contenidos ya no se van a perder. Claro. Lo que sí se va a perder es esta forma, este soporte, como técnicamente sería el soporte libro,
se va a perder en algún momento. ¿Qué te llevó a ser bibliotecaria? ¿Cómo surgió esa inquietud? Bueno, primero que desde muy chica, muy chica, me rodeé espontáneamente de libros, no porque haya sido algo muy fomentado por mi familia, pero sí yo busqué rodearme de libros. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, contame. Una pasión por la lectura, una pasión desbordante por la lectura, porque tengo recuerdos de estar enferma, esas gripes comunes, y de leer un libro entero en una tarde y pedirle a mi mamá, por favor, ya lo terminé otro, y esto me acompañó desde muy chica. Y después, es algo muy, hasta medio vergonzoso, me llegaban las revistas Villiquen y Anteojito, y yo las separaba y decía, esto es lo de matemática, esto es lo de lengua, esto es lo de ciencias sociales, y le pedía a mi mamá que me comprara biblioratos, entonces los separaba y armaba índices desde que pude empezar. Fue tu primera curaduría de materiales, digamos. No, claro. Claro, eso sí. Y me gusta organizar, o sea, la verdad sí, me gusta organizar para encontrar, ¿no? Porque es muy distinta la actitud, el impulso del bibliotecario del impulso del coleccionista. Claro, a ver. El bibliotecario busca organizar para después dar, de manera rápida, ¿no? A nosotros no nos importa que, no estamos hablando de una biblioteca histórica, pero en las bibliotecas comunes no nos importa que vengan usuarios y que desordenen las bibliotecas, porque se usó. Después nosotros volvemos a ordenar para que el que venga pueda volver a encontrar, ¿no? Pero tenemos como un afán de servicio, y además la formación acá en Argentina del bibliotecario es una formación que claramente es hacia el servicio, ¿no? Es usuario céntrica, o sea, dar la información al usuario. Eso choca con la ley de derecho de autor. A ver cómo sería eso. La ley de derecho de autor de la Argentina es una de las más restrictivas que hay en el mundo. No somos el único país, pero nosotros somos uno de los países que tenemos una ley de derecho de autor sumamente restrictiva. Hay otros países, mismo de Latinoamérica, que se protege el derecho de autor, pero le dan el ok a las bibliotecas para que puedan distribuir esos contenidos. Polémica, pero la palabra restrictiva me pareció muy fuerte, ¿no? Sobre el derecho autoral. Quiero decir, imagino el autor, el compositor en general, de cualquiera sea los materiales musicales, literarios, pictóricos, lo que, digamos, del orden que fuere, y en países como Argentina han tenido que luchar sistemáticamente para que sus derechos sean reconocidos, validados y contemplados en lo que es el beneficio que debieran acceder, ¿no? Sí, hay que ver muchas veces si sus beneficios son en su mayor parte para los autores o para las editoriales. Claro, pero en todo caso pienso, a ver, te meto un poco en un problema polémico, pero en todo caso es un problema del autor y la editorial, ¿no? Quiero decir. Sí, vos sabés que... Porque decías que, disculpame, porque decías, bueno, es restrictivo para las bibliotecas. Las bibliotecas, dijiste, me llamó la atención. Sí, lo digo, es restrictivo para las bibliotecas porque no podemos muchas veces dar el acceso a los contenidos. Supongamos la biblioteca de Atahualpa Yupanqui. A ver, claro. Es uno de los temas, por ejemplo, de los que voy a hablar en mi presentación en el Congreso. Una de las riquezas de la biblioteca es uno de los senderos. Yo digo que ahí tiene diferentes senderos, es la literatura regional. Por supuesto que están todos los autores clásicos, pero es una biblioteca cuya riqueza, una de sus riquezas, es la literatura regional. Esos autores, por ejemplo, Julio Miño, ¿no? de Paraná, Domingo Serpa, todos esos autores de la zona de la Puna, cuyas editoriales ya están perdidas. A ellos nos faltarían más o menos unos 25, estamos entre 25 y 30 años para poder liberarnos del derecho de autor. Yo estoy segura que esos hijos quieren que esos libros ahora te pregunto sin saber, se puedan digitalizar y dar a conocer. Pero no ocurre con esas editoriales que ya perecieron, no ocurre que las han tomado algún
cuerpo, digamos, más empresarial más grande o más... en general suele ocurrir ese claro, tipo de yo cosas. en general me ocupé en mi carrera de las humanidades. Entonces, en el área de las humanidades, y ciencias sociales también, pero más que nada en el área de las humanidades, en general no toman esos documentos, no toman esas bibliotecas. Porque te digo, en materia musical, por ejemplo, no voy a dar los nombres, pero son archiconocidas, pero digamos las pequeñas editoriales que proliferaban mucho en los años 50, 60 en Argentina, que eran emprendimientos, eran pymes concretamente, bueno, fueron compradas por, no me sale la palabra, pero grandes, ¿cómo se dice? Claro, empresas, digamos, de carácter mundial que las tomaron y las tienen en su haber, aun cuando no generan demasiados derechos, ¿no? Son editoriales frondosas que las tienen, que habilitan o no, según el caso, al empleo o a la utilización de esos materiales. Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado cuando estamos en un proyecto de resguardo de los materiales Yupanqui. Se digitaliza todo. No, claro. No se digitaliza todo. Hablemos de los libros, ¿no? Por un lado. Podemos digitalizarlos porque digo, bueno, yo voy a pensar, no voy a pensar en mis funciones, que cuánto tiempo voy a estar en funciones, sino voy a pensar en el futuro, y digo, voy a digitalizarlo todo, pero no va a estar todo en Internet, porque hay derechos que hay que cumplir. Claro. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Es muy interesante porque tiene que ver con la difusión, la transmisión de la obra, sea cual fuere, es la posibilidad de mantener viva una obra en definitiva, que es de lo que estamos hablando, ¿no? La conservación, como bien vos decís, tiene que ver con ese espíritu de conservación no en un sentido justamente estático, sino en un sentido mucho más dinámico. Como fuente de futuros documentos. Exacto, y como para ejercicio para nuevas generaciones y demás. A ver, la escucha que estamos haciendo de las músicas de Atahualpa acá fueron grabadas en un momento particular, en un estudio en particular, editadas o publicadas por compañías discográficas y por editoriales en su momento, y hoy nos permiten vestir un poco esta charla que estamos llevando a cabo con sonido, en cuanto a materia, digo, ese lugar de sonido que reporta Atahualpa Yupanqui, ¿no? La digitalización que estás haciendo bien compone también estos materiales desde un punto de vista del soporte papel, ¿no? Claro. Y de las ideas reflejadas un poco en ese concepto. Y también otro tema que hay que tener en cuenta, que hablamos de la digitalización de los libros, de los problemas de derecho de autor, ahora vayamos a los papeles de archivo. Se digitalizan. Bueno, se digitalizan, pero lo que no dijimos es que este proyecto pudo darse curso porque hubo un convenio de cooperación entre la Universidad del Salvador y la Fundación Atahualpa Yupanqui. Entonces, hay una responsabilidad que es la de la Universidad del Salvador, que es la de digitalizar, preservar, hacer todo este cuidado, catalogar, registrar, bueno, todo eso es la Universidad del Salvador. Pero la palabra última de qué papeles de archivo se van a dar a conocer la tiene la Fundación Yupanqui. Claro. ¿Sí? Claro. Porque el archivo tiene dos aristas, una arista que es claramente artística, ¿no? Y hay otra arista que tiene que ver con la intimidad familiar. Entonces, la Universidad de El Salvador no va a definir esto lo publico, esto no lo publico, claro, sino la Fundación. ¿Cómo es el Congreso, Caro, que estábamos informando? Que hay posibilidad todavía de presentar ponencias, ¿no es cierto? Así es, primer Congreso Internacional Yupanquiano, tienen la información en la Fundación Atahualpa Yupanqui, perspectivas y aportes de las obras de Atahualpa Yupanqui y de Nenette Pepin Fitzpatrick, Pablo del Cerro. Además de ese tipo de trabajo, hay toda una cuestión de derechos, ¿no? Porque la conservación, estábamos hablando un poco, la conservación digital. Bueno, eso por ahí estaría lindo que lo cuentes, porque yo estuve viendo, pero contémosle cómo son los folios, de qué manera se cuidan los materiales, porque estamos hablando, claro, y algo que me acuerdo en esta reunión que estuve, mejor dicho,
me encontré con una primera cosa angustiante, que hablabas de la pérdida inexorable del papel, ¿no? Uno cree, porque la vida es más breve que la conservación del papel, pero no por esto el papel continúa históricamente en el tiempo. Bueno, los especialistas dicen que de todas maneras, por más que hagamos todos los trabajos de conservación y nos esmeremos muchísimo y que los ambientes estén sumamente estabilizados, nosotros sabemos que uno de los criterios para conservar el papel es la estabilización del medio ambiente, ¿no? Bueno, esa es la primera medida que hay que tomar. Luego hay que guardar esos papeles envueltos en materiales libres de ácido. Por más que tomemos todas las precauciones y trabajemos con mucha seriedad, sabemos que de todas maneras el papel va a morir. Obviamente no va a morir dentro de 300 años, va a morir dentro de muchísimos años, pero sabemos que eso en algún momento se va a perder. Por eso también la importancia de la digitalización y poder traspasar esos contenidos a otro formato, porque lo que hoy sabemos y lo que nos permite hoy la tecnología es saber que los contenidos ya no se van a perder. Claro. Lo que sí se va a perder es esta forma, este soporte, como técnicamente sería el soporte libro, se va a perder en algún momento. Uh-huh. ¿Qué te llevó a ser bibliotecaria? ¿Cómo surgió esa inquietud? Bueno, primero que desde muy chica, me rodeé espontáneamente de libros, no porque haya sido algo muy fomentado por mi familia, pero sí yo busqué rodearme de libros. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, contame. Una pasión por la lectura, una pasión desbordante por la lectura. Porque tengo recuerdos de estar enferma, esas gripes comunes, y de leer un libro entero en una tarde y pedirle a mi mamá, por favor, ya lo terminé otro. Y esto me acompañó desde muy chica. Uh-huh. Y después, es algo hasta medio vergonzoso. Me llegaban las revistas Villiquen y Anteojito, uh-huh, y yo las separaba y decía, esto es lo de matemática, esto es lo de lengua, esto es lo de ciencias sociales, y le pedía a mi mamá que me comprara biblioratos, entonces los separaba y armaba índices desde que pude empezar. Fue tu primera curaduría de materiales, digamos. No, claro. Claro, eso sí. Y me gusta organizar, o sea, la verdad sí, me gusta organizar para encontrar, ¿no? Porque es muy distinta el impulso del bibliotecario del impulso del coleccionista. Claro, a ver. El bibliotecario busca organizar para después dar, de manera rápida, ¿no? A nosotros no nos importa que, no estamos hablando de una biblioteca histórica, pero en las bibliotecas comunes no nos importa que vengan usuarios y que desordenen las bibliotecas, porque se usó. Después nosotros volvemos a ordenar para que el que venga pueda volver a encontrar, ¿no? Pero tenemos como un afán de servicio, y además la formación acá en Argentina del bibliotecario es una formación que claramente es hacia el servicio, ¿no? Es usuario céntrica, o sea, dar la información al usuario. Eso choca con la ley de derecho de autor. A ver cómo sería eso. La ley de derecho de autores de la Argentina es una de las más restrictivas que hay en el mundo. No somos el único país, pero nosotros somos uno de los países que tenemos una ley de derecho de autor sumamente restrictiva. Hay otros países, mismo de Latinoamérica, que se protege el derecho de autor, pero le dan el ok a las bibliotecas para que puedan distribuir esos contenidos. Polémica, pero la palabra restrictiva me pareció muy fuerte, ¿no? Sobre el derecho autoral. Quiero decir, imagino el autor, el compositor en general, de cualquiera sea los materiales musicales, literarios, pictóricos, lo que, digamos, del orden que fuere. Y en países como Argentina han tenido que luchar sistemáticamente para que sus derechos sean reconocidos, validados y contemplados en lo que es el beneficio que debieran acceder, ¿no? Sí, hay que ver muchas veces si sus beneficios son en su mayor parte para los autores o para las editoriales. Claro, pero en todo caso pienso, a ver, te meto un poco en un problema polémico, pero en todo caso es un
problema del autor y la editorial, ¿no? Quiero decir. Sí, vos sabés que... Porque decías que, disculpame, porque decías, bueno, es restrictivo para las bibliotecas. Las bibliotecas, dijiste, me llamó la atención. Sí, lo digo, es restrictivo para las bibliotecas porque no podemos muchas veces dar el acceso a los contenidos. Supongamos la biblioteca de Atahualpa Yupanqui. A ver, claro. Es uno de los temas, por ejemplo, de los que voy a hablar en mi presentación en el Congreso. Una de las riquezas de la biblioteca es uno de los senderos. Yo digo que ahí tiene diferentes senderos, es la literatura regional. Por supuesto que están todos los autores clásicos, pero es una biblioteca cuya riqueza, una de sus riquezas, es la literatura regional. Esos autores, por ejemplo, Julio Miño, ¿no? de Paraná, Domingo Serpa, todos esos autores de la zona de la Puna, cuyas editoriales ya están perdidas. A ellos nos faltarían más o menos unos 25, estamos entre 25 y 30 años para poder liberarnos del derecho de autor. Yo estoy segura que esos hijos quieren que esos libros ahora te pregunto sin saber, se puedan digitalizar y dar a conocer. Pero no ocurre con esas editoriales que ya perecieron, no ocurre que las han tomado algún cuerpo, digamos, más empresarial más grande o más... en general suele ocurrir eso. Claro, yo en general me ocupé en mi carrera de las humanidades. Entonces, en el área de las humanidades, y ciencias sociales también, pero más que nada en el área de las humanidades, en general no toman esos documentos, no toman esas bibliotecas. Porque te digo, en materia musical, por ejemplo, no voy a dar los nombres, pero son archiconocidas, pero digamos, las pequeñas editoriales que proliferaban mucho en los años 50, 60 en Argentina, que eran emprendimientos, eran pymes concretamente, bueno, fueron compradas por, no me sale la palabra, pero grandes, ¿cómo se dice? Claro, empresas, digamos, de carácter mundial que las tomaron y las tienen en su haber, aun cuando no generan demasiados derechos, ¿no? Son editoriales frondosas que las tienen, que habilitan o no, según el caso, al empleo o a la utilización de esos materiales. Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado cuando estamos en un proyecto de resguardo de los materiales Yupanqui. ¿Se digitaliza todo? No, claro. No se digitaliza todo. Hablemos de los libros, ¿no? Por un lado. Podemos digitalizarlo porque digo, bueno, yo voy a pensar, no voy a pensar en mis funciones, que cuánto tiempo voy a estar en funciones, sino voy a pensar en el futuro, y digo, voy a digitalizarlo todo, pero no va a estar todo en Internet, porque hay derechos que hay que cumplir. Claro. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Es muy interesante porque tiene que ver con la difusión, la transmisión de la obra, sea cual fuere, es la posibilidad de mantener viva una obra en definitiva, que es de lo que estamos hablando, ¿no? La conservación, como bien vos decís, tiene que ver con ese espíritu de conservación no en un sentido justamente estático, sino en un sentido mucho más dinámico. Como fuente de futuros documentos. Exacto, y como para ejercicio para nuevas generaciones y demás. A ver, la escucha que estamos haciendo de las músicas de Atahualpa acá fueron grabadas en un momento particular, en un estudio en particular, editadas o publicadas por compañías discográficas y por editoriales en su momento, y hoy nos permiten vestir un poco esta charla que estamos llevando a cabo con sonido, en cuanto a materia, digo, ese lugar de sonido que reporta Atahualpa Yupanqui, ¿no? La digitalización que estás haciendo bien compone también estos materiales desde un punto de vista del soporte papel, ¿no? Claro. Y de las ideas reflejadas un poco en ese concepto. Y también otro tema que hay que tener en cuenta, que hablamos de la digitalización de los libros, de los problemas de derecho de autor, ahora vayamos a los papeles de archivo. Se digitalizan. Bueno, se digitalizan,
Pero lo que no dijimos es que este proyecto pudo darse curso porque hubo un convenio de cooperación entre la Universidad de El Salvador y la Fundación Atahualpa Yupanqui. Entonces, hay una responsabilidad que es la de la Universidad de El Salvador, que es la de digitalizar, preservar, hacer todo este cuidado, catalogar, registrar, hacer, bueno, todo eso es la Universidad de El Salvador. Pero la palabra última de qué papeles de archivo se van a dar a conocer la tiene la Fundación Yupanqui. Claro. ¿Sí? Claro. Porque el archivo tiene dos aristas, una arista que es claramente artística, ¿no? Y hay otra arista que tiene que ver con la intimidad familiar. Entonces, la Universidad de El Salvador no va a definir esto lo publico, esto no lo publico, claro, sino la sí. Fundación. ¿Cómo es el Congreso, Caro, que estábamos informando? Que hay posibilidad todavía de presentar ponencias, ¿no es cierto? Así es, primer Congreso Internacional Yupanquiano, tienen la información en la Fundación Atahualpa Yupanqui, perspectivas y aportes de las obras de Atahualpa Yupanqui y de Nenet Pepin Fitzpatrick, Pablo del Cerro. Liliana Rega es quien está hoy conversando con nosotros. Es un gustazo poder conocer la manera en que se conservan los materiales, que se conservan los libros. Como les decía, no saben lo que implicaba tener libros de Atahualpa Yupanqui, libros, no me refiero de él escritos por él, sino libros que le fueron obsequiados a él, por ejemplo, por María Elena Walsh, por Juan Elio Ortiz. Bueno, había una cantidad de trabajos de puño y letra de gente que uno ha seguido y parece mentira porque es como, a ver, quizás es una cuestión muy lírica mía, pero teniendo esos libros en la mano, que aparte el espíritu que cuenta Liliana, esto de que la gente los use, lo primero que nos indicó esas personas que felizmente estábamos ahí reunidas esa tarde en la Universidad de El Salvador, Liliana nos decía: quédense tranquilos que todos van a tocar el material, sí, pónganse unos guantes especiales y trabajen y ténganlo. Y no tenían ningún tipo de control, es más, nos otorgaban, debo decir, su confianza para que estuviéramos con el material el tiempo que deseáramos, mientras ellas contestaban preguntas a alguno que otro, ansioso como yo, que nos interesábamos en ese tipo de material, con lo cual es una experiencia realmente muy linda ver la actividad viva, el desarrollo cotidiano de un bibliotecario, ¿no? Que parece desde afuera, para quien no sabe de qué se trata, parece que fuera simplemente un catalogador o un ordenador, llamemos así, de libros en un espacio grande. Simplemente porque... No, pero cuánta gente supone, bueno, que el bibliotecario tiene quizás esta idea más devenida del siglo XX de armar fichitas con los libros que se van sumando, ¿no? Es así. Y como si fuera la única actividad que concierne al cuidado de esos materiales, ¿no? Tenemos mensajes. Tenemos un mensaje de Ignacio Vijnovich y dice, como dice Esther en referencia al mensaje anterior, escuchar a Atahualpa es un regalo y además escucharlo en Nacional Clásica es escuchar a un clásico. Excelente conocer lo que está relatando Liliana y manda saludos para todo el equipo. Gracias, Ignacio, un gustazo, siempre tu opinión. Y de eso se trataba, ¿no? Justamente, de una presencia mucho más viva de la idea de un bibliotecario. Es justamente alguien que, pienso yo, custodia también un lugar de pensamiento, ¿no? Un lugar de vida, de reflexión. Una vez, una de las bibliotecarias que conocí en España, bueno, el tema del papel, con esto que yo decía de la humedad, bueno, como que tomamos mucha conciencia que el libro, tal como lo conocemos, tradicional, que conocemos hoy, deriva de un árbol, ¿no? Entonces ella me decía, bueno, tiene todas las características de un ser vivo. El libro puede tener hongos, ¿no? Uno puede tener humedad. Entonces ella me decía, somos bibliotecarios, somos los jardineros de la memoria. Mira. Y es una frase que siempre me acompaña, ¿no? Jardineros de la memoria. ¿No? Porque digamos, son las fuentes para estudiar el pasado. Bueno,
lo que nosotros estamos guardando. Mira, te sigo poniendo en problemas. A ver, Dale. se me ocurre una pregunta muy tonta, pero muy a tono. ¿Cómo te llevas con los ebooks? O si te has Llevo llevado. bien, ¿Te llevas bien? porque me llevo bien porque nosotros estamos en un ambiente que nosotros llamamos híbrido. A ver. Estamos hoy, cuando yo estudiaba bibliotecología, decían, vamos hacia una sociedad, inminentemente vamos hacia una sociedad sin papeles, como algo inminente, ¿no? Y eso va a ocurrir, Sí. va a ocurrir, pero no es inminente. Uh-huh. Entonces, el tiempo que a mí me toca ser bibliotecaria en este mundo es en un mundo híbrido, digamos. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en la biblioteca universitaria. Este tema de los derechos de autor, hay manuales para los estudiantes de medicina y manuales para los estudiantes de derecho que no están en formato digital. Mira. No van a estar en formato digital porque los autores no van a ceder los derechos. Entonces, para eso. Entonces, es ahí donde yo me peleo un poco con los derechos de autor. ¿Pero vos creéis o pensás que es una resistencia a ver los molinos del viento de Don Quijote? No, yo pienso que es un tema económico. Es un tema meramente económico. Sí, pero yo creo que a la larga, a la larga, bueno, hay cosas que se tienen que desarrollar mejor en la tecnología para que se lleguen a imponer. Falta un poco, va a llegar. Uh-huh. Pero en este momento todavía... ¿Cómo qué? Más control. Control, claro, por el tema de derechos. Claro. También es muy probable, como ya... Ahora, si los tenía antes, yo me hago esta pregunta, porque ¿con cuánto más se los tenía antes? El control de esas ventas, de ese uso. No, lo que me parece que en el mundo hay más cantidad de gente que accede a la universidad. Sí. Entonces hay más demanda. Uh-huh. Me parece que antes había menos demanda sobre los libros, sobre los documentos. Ahora, yo me estaba preguntando, a ver, corregime si no lo pensás así, pero le hago la pregunta también a Caro, ¿por qué no? Para conversarlo. Pero a mí me da la sensación siempre que de todas las transformaciones que estamos viviendo estas generaciones, el libro es de lo más noble y de lo más fuerte en este lugar de resistencia, ¿no? Vos fíjate que el sonido grabado, por ejemplo, ha pasado bueno, en distintos formatos, no voy a empezar desde el cilindro para acá, pero quiero decir, al menos de lo que muchísima gente de distintas generaciones conocieron como disco, que era un vinilo eventualmente, para la gran mayoría de la gente que está viva, pasó al disco compacto, que apenas duró 2-3 décadas, ya desaparece, ya es un formato de archivo y casi es como un recurso de supervivencia, generar una idea de recuperar el vinilo, ni que hablar con las transformaciones que las películas, la forma digital de empleo fotográfico, de distintos materiales. Obviamente no podemos decir esto con las esculturas o con materiales que necesariamente, digamos, su difusión recae en la misma obra, ¿no? Quiero decir, no hay otra forma posible o quizás sí en el futuro de clonarla, vaya a saber, pero bueno, esperemos que no. Pero quiero decir, me da la sensación que el libro es de lo que más ha resistido, y la industria literaria sigue siendo extremadamente fuerte, claro, a pesar de los tiempos también, porque hay una contra también muy importante de las últimas décadas, que es la imposibilidad de obtener tiempo para literalmente sentarse a leer un libro. Yo te puedo hacer un comentario desde la historia del libro, de la evolución del libro, desde la historia de la evolución del formato, del soporte, ¿no? Porque, digamos, a grandes rasgos, porque si escuchan los especialistas en historia del libro, te matan. Me matan, van a llegar los mensajes. Pero digamos, a grandes rasgos podríamos decir que el libro, en su origen, fue la tableta de arcilla, en la tableta de arcilla, después tuvimos el pergamino, y después apareció el rollo, ¿sí? El pasaje del rollo se pasó al códice, que es el códice que tiene el mismo formato que tiene el libro de hoy, solamente que fueron cambiando los materiales. Sin embargo, cuando hoy nos recibimos, lo que nos dan es un rollito. Porque siempre el formato anterior guardó el prestigio.
En Claro. toda la historia de la cultura, el soporte anterior guardó ese prestigio. Posiblemente, yo creo que no lo voy a ver, pero posiblemente cuando ya no exista más lectura en papel, el libro va a seguir siendo un objeto de prestigio. Seguramente, seguramente. Sí, sí, sí. Pero creo, como bien te decía, que todavía entrar en una librería es entrar con ese gran señor robusto, por ponerlo Muy así. un olor, hay ¿No? toda Que una es- cuestión exacto, física ¿no? que Que se es ese- dispara. el Debe que libro ver en sí qué mismo. sienten las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Porque Librería es como que Iba a decir lo la mismo. librería es como que, fíjate, no impone una transformación, muy por el contrario, la librería que uno gusta entrar es aquella que nos invade de libros, ¿no? Bien presentados, quiero decir. Estoy pensando, no tiene nada que ver, pero a ver, pero el clásico kiosco, que además era una escena tan porteña, donde uno iba a buscar el diario, básicamente, la estrella del kiosco era el diario. Y ahora hay juguetes y un montón de cosas, pero lo último que uno va a buscar es un diario en formato papel. claro. Bueno, al inicio del programa estaba Eduardo Arzú, pero los periodistas están más preocupados en los clics digitales que en la forma de entregar la nota, ¿no? Exacto. Porque digamos, lo que pasa es que cuando vos decís uno, estamos hablando de una edad, Sí, claro. de nuestras edades. Sí, sí, claro. Porque cada cambio cultural de soporte impone una nueva subjetividad. Sí, pero también hablamos de intereses, ¿eh? Disculpa que te interrumpa, pero quiero decir, no sé, a mis 15 años a mí me interesaba qué había pasado así a 50 e imaginaba qué pasaría a la edad que tengo ahora. Digamos, la proyección para atrás y para adelante yo creo que estimula este ejercicio un poco de encontrarnos en lugares que nos asombren, ¿no? En forma cotidiana. Y yo creo que el libro en ese sentido tiene como una no mutación que, sin embargo, a propósito de los autores, ahí vuelvo al derecho autoral, genera toda una cuestión de continuidad sumamente virgen a su vez, ¿no? O me equivoco, no sé. No. Me parece que el tema de estudiar el pasado, a lo mejor las nuevas generaciones quieren seguir estudiando el pasado, pero no desde los libros tradicionales nuestros. Claro. ¿Qué vas a ir a hacer a Córdoba específicamente y los días? Bueno, en Córdoba hay dos eventos. El primero es que tengo la conferencia inaugural del Congreso que nombraba recién Carolina. El trabajo que voy a presentar es el fondo Atahualpa Yupanqui, Memorias en Papel, pero voy a hacer hincapié en el trabajo hecho en la Capataza, la biblioteca de un caminante, por esto que de las dedicatorias que nombrabas, ¿no? Que es una cosa muy rica para recorrer. Eso es la ponencia inaugural, que va a ser el 7 de septiembre a las 10:30 de la mañana, creo. Luego el 9 de septiembre, que es el sábado, todo este gran evento del Congreso cierra en el Cerro Colorado, donde está la Capataza físicamente, la biblioteca, donde están los libros, y ahí va a haber una inauguración de la biblioteca física. Mira qué bueno. Y volvés a este nudo marinero, digamos, de tu relato de toda la noche, ¿no? Que es este lugar de servicio, ¿no? De dar al otro, porque inaugurar la biblioteca, la Capataza, en Cerro Colorado es todo una entrada en el ánima de Atahualpa. Sí. A propósito de toda la gente que puede acercarse. Es un lugar bellísimo. Es yo digo, es una casita, digamos, como que fuera exhalada por el cerro, está rodeada por el cerro, por el río, por los pájaros, o sea, no podía estar en otro lugar ese. No puede estar en otro lugar. ¿Hay alguna forma de comunicarse con vos, Liliana? Tenemos un correo, lrega@usal.edu.ar. L de Liliana, Rega, R-E-G-A, @usal de Universidad del Salvador, edu.ar. .edu.ar. Recuerden, porque está bueno, ¿por qué no comunicarse con
con ella, con su equipo, o a través de las páginas? ¿Qué sitios podemos visitar? Bueno, está Bibliotecas USAL, todo junto, bibliotecasusal.usal.edu.ar. A partir de ese tipo de vinculación, una vez más con lo digital, tenemos acceso también al trabajo que se realiza. Y para vos, en definitiva, en el transcurso de los años, ¿qué es ese libro que formaba parte de tus primeros estantes? Vaya a saber, tu primera biblioteca. Bueno, ¿qué es tu llegada a un libro hoy día? Lo que pasa que, es como, no sé cómo decirlo, es como mi compañero, claro, de todo el día. Toda la vida. Y sí, de todo el día y de toda la vida, porque por un lado, bueno, está la cuestión laboral, claro, pero por el otro lado no salgo sin un libro en la cartera. Yo a veces pienso si no será un objeto contrafóbico, porque digo, cualquier cosa tengo un libro. Pero qué interesante eso, porque vos sabés que, vos sabés que yo me dedico a la música, y muchas veces me preguntan y yo digo, bueno, cuando tengo un momento libre, sinceramente lo último que hago es escuchar música, porque estoy 12, 14, 16 horas al día por ahí con, claro, música o relacionado con aspectos de la música, con lo cual después justamente el momento de desaprenderme de eso, sí, es quizás mirar una película o poder leer algo o ver las noticias, en fin, qué sé yo. Sí, yo por eso en cuanto a lo personal me obligo a un momento de silencio de lectura. Ah, mira vos, sí, claro. Me obligo, porque si no es como un poquito... Es una condición del lector habitual esa, ¿no? Como que es verdad que tienen siempre, aún cuando como oficio, estoy pensando en varios escritores que conozco, que sin embargo cada vez están más estimulados, pese al, sí, trabajo con esta idea de... Y es distinto, ¿no? Digamos, porque la lectura en función del trabajo es una lectura para la organización. Uh-huh. Esa idea que dice, ay, es bibliotecaria, lee todo. No, de ninguna manera un bibliotecario puede leer todo lo que tiene en la biblioteca, digamos. Practicamos la lectura diagonal para poder organizar justamente. Pero bueno, después está la lectura mía por mis intereses, que va más allá de lo bibliotecológico, ¿no? Me interesa la literatura. ¿Enseñás? Ahora no. Pero lo hiciste. Lo he hecho en di durante 10 años clases de literatura, y luego cuando egresé de la carrera... literatura específicamente... Argentina. Claro. Y luego cuando terminé la carrera de bibliotecología también estuve en una cátedra de la facultad. Ajá. Pero ya no. Y mencionaste así literatura argentina, ¿qué te viene a la mente en primera instancia? No, la literatura folclórica. Ah, es ¿sí? en lo que yo me dediqué, por eso todo se ensambló con Yupanqui, claro, de realidad. Que fue casual. Yo fui de vacaciones con un grupo de amigas, fui de vacaciones al Cerro Colorado, porque bueno, justamente somos un grupo de amigas que bailamos folclore, estamos con los temas folclore, etcétera. Dijimos, bueno, vayamos al Cerro Colorado, que es un lugar que para nosotras tiene mucho sentido, y etcétera. Y me encontré con esa biblioteca que necesitaba organizarse. Casi que imperativamente dijiste, discúlpenme, pero yo intervengo acá. Claro, no, yo dije, bueno, acá esto es una realidad que me está convocando, y bueno, la verdad que después las cosas se tejen porque Dios lo quiere, porque yo presenté a ambas partes, a mi universidad y a la fundación, el proyecto posible, y las dos partes después se comunicaron, y yo digo, bueno, ellas se comunicaron. Pero fantástico, mira la importancia que tiene la idea, ¿no? En uno. ¿Cómo eran esas dedicatorias en los libros? Bueno, nosotros, otra de las cosas que estudiamos en los libros, los bibliotecarios, es lo que llamamos marginalia, que es todas las marcas que haya en el libro, marcas de lectura, ¿no? Entonces puede haber desde subrayados hasta papelitos, hasta... La personalización que hace uno. Claro, el uso concreto. Bueno, y una de las cosas... Marginalias. Marginalias, lo que está al margen de los... Perfecto, ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas que llama mucho la atención en esta biblioteca son
las 590 dedicatorias que cosechó Atahualpa en sus libros. Por ejemplo, fuera de los que yo nombré. Bueno, vos nombraste a María Elena Walsh, Horacio Rega Molina, Hamlet Lima Quintana, Carlos Alonso, Víctor Mazuz, Antonio Carrizo, Juan Carlos Chévez. Y después lo otro que quiero decir es la amplitud de disciplinas, porque tenemos desde un especialista en computación que se lo encontró en Nueva York y le dedica su libro de computación y le escribe: este libro no vale ni las más pequeñitas de sus canciones, pero es lo que tengo para darle. Qué bueno. Juan Carlos Chévez, el naturalista. Es decir, hay toda una gama de especialidades que le dedican libros a Yupanqui. Ahí hay toda un área de trabajo muy importante para un investigador, porque también se pueden investigar los silencios, quienes no dedicaron libros, ¿no? Ah, qué interesante. Pero bueno, Álvaro Jung, que bueno, podríamos nombrar muchísimos, pues son 590 dedicatorias. ¿Qué te parece? Me gustaría, tenemos un minuto quizás, pero que hable de huellas de papel. Sí, yo antes te había nombrado que una de mis obsesiones es la difusión de todas estas colecciones, y encontramos como medio de difusión una revista que se llama Huellas de Papel. Cada número es anual y cada número está dedicado a una colección. La del año que viene va a estar dedicada a Atahualpa Yupanqui. Está en línea y en papel. ¿Y cómo es que la trabajan? Nosotros tiene diferentes secciones. Una de las secciones es propiamente bibliotecaria, donde explicamos cómo se conserva, qué trabajos se hicieron en esa colección, pero hay una sección, o otra sección que se llama Notas de Vida, que hablamos de la vida del que produjo esa colección de libros, pero hay otra sección que para mí es muy importante, que se llama Estudiar la Huella, que siempre hay un investigador que toma los libros de la colección y escribe un artículo científico o académico utilizando esos contenidos. Si tuvieras que desear algo respecto de un libro y una persona a futuro, que estuviera en tu poder, acá jugamos en el programa esto de perspectiva sobre lo imprevisto, tiene que ver con desear lugares mucho más allá que se pudieran cumplir o no. ¿Qué vínculo te gustaría que se tenga a futuro una persona con un libro? Que no se pierda la imaginación. A ver. Que no se pierda la imaginación y que se sigan inventando soportes, como vino inventando el hombre diferentes soportes para poder dar lugar a la expresión de su alma. Ahora, la imaginación somos nosotros mismos, ¿no? Yo creo que esa batalla la tenés ganada. Bueno. Me atrevo a decirte que en el futuro va a ser así. Laura Giga en la operación técnica, Sofi Verón en la producción de esta hora, Carolina Guevara, siempre acá en la locución y en la compañía. Liliana Rega estuvo con nosotros hoy, ha sido un enorme placer tenerte. Muchas gracias a ustedes por este espacio.